longitud, está anclada y mide en profundidad la temperatura, porque el océano está estratificado en capas, y entonces hay unas capas que están en contacto con la atmósfera y la capa de mezcla, luego hay una región que hace como de balancín entre el calor entre el este y el oeste del Pacífico, y luego es el océano profundo que va a otras escalas. Todo esto es importante porque el niño es como un oscilador armónico. Entonces, en el Ecuador se modeliza y se necesitaba modelizar el niño con un modelo muy sencillo, es un modelo de 2 capas, y eso en el año 97. Unas boyas había, estos datos, esto es lo que había. En la actualidad tenemos, pues no me lo sé, ¿cuántos reanálisis hay? Un montón. Pues el ERA 40, el ERA Inter, el ERA 5, el JRA, yo qué sé, el ERA 20th Century, el 20th Century Reanalysis, no sé, es que hay una cantidad de pseudo-observaciones, no hay solo esas boyas, tenemos todas las boyas Argo, que eso ha hecho una revolución en el océano, en el conocimiento del océano, no sé. Pero daros un ejemplo, no sé si esto era un poco la pregunta que hacías, pero vamos, no tiene nada que ver, y los ordenadores ya me lío, se lo pregunto a mi hijo. ¿Qué ordenador necesitas? Un i no sé cuánto. Un i, ¿cómo se llaman? El i5, no sé cómo se llama. i7. Sí, o ahora usan la gente las tarjetas Nvidia, ¿no? De los gamers para hacer simulaciones. Incluso ahora hay gente, por ejemplo, Siemens Gamesa, que tengo una amiga que trabaja ahí, ya no usa ordenadores, usan la nube, en Microsoft, y lo que trabajan es con ordenadores virtuales y como y Azure, que se llama, que es una forma de estructurarte tú tu propio ordenador para tu problema concreto. Por continuar un poquito con la idea de los modelos, en realidad yo no os voy a hablar mucho del pasado, os voy a hablar un poco más del presente y del futuro. O sea, ahora mismo ha llegado ya una capacidad tal que se está planteando seriamente hacer simulaciones, de hecho se están haciendo ya, simulaciones acopladas, océano, atmósfera, esos muchos datos porque estáis hablando en 3 dimensiones en la atmósfera, 3 dimensiones en el océano, con una resolución del orden de menos de 5 kilómetros, de manera que se pueden resolver cosas que antes en modelos globales, porque estoy hablando de toda la malla, todo el globo, antes solamente se podía soñar con parametrizar. Entonces, la nueva revolución es llegar a esas resoluciones de 5 por 5 kilómetros o incluso menos, donde se puede simular, o sea, ya resolver convección profunda en el trópico. O sea, que eso es el presente futuro y es muy, muy, muy diferente a lo que había cuando tú empezaste. Ya que he tomado la palabra, simplemente, bueno, ya que hablabais de las diferencias, yo mi tesis no la hice tampoco en variabilidad climática, a lo mejor ha sido un cambio como el de Encarna, trabajaba en ionosfera. Entonces, realmente yo no llegué al mundillo de la variabilidad climática hasta empezar a trabajar con Belén en 2007, con lo cual tampoco ha pasado tantísimo tiempo. Pero desde que empecé el doctorado se ha pasado tiempo, yo empecé en 2000 y recuerdo que en 2000 eso de buscar cosas por internet era una cosa rarísima. Y más aún, yo recuerdo ir a la hemeroteca, ir a consultar a la hemeroteca artículos. Ahora mismo los artículos haces 2 clics y es que nadie va a la hemeroteca se ha quedado obsoleta. O sea, ha habido una revolución bastante grande en la manera del acceso a las publicaciones, el acceso a los datos, el acceso a la información. Se ha revolucionado por completo en relativamente muy pocos años. Y luego lo que también siento últimamente que ha habido es una revolución en el número de publicaciones. Ahora estamos en el publish or perish, o sea que hay como una inflación de publicaciones. No solo tienes acceso a muchas, sino que además como tienes que publicar mucho, todo el mundo tiene que publicar mucho y ya no hay, o sea, aunque tengas acceso a casi todo, es imposible estar al día porque se publica una barbaridad. Nada, simplemente 2 apuntes sobre cómo he visto que ha cambiado recientemente. Yo es que, bueno, yo hice mi tesis en el 2007. Yo estudié aquí y ya me especialicé en la física de la atmósfera. Me gustaba la física de la atmósfera. Me fui a Francia, hice un máster y aquello era no solamente atmósfera, sino un poco de clima también. Y yo recuerdo una cosa que me apasionó, que fue un profesor, Didier Payat, un profesor francés, que nos contaba la relación entre la insolación que recibe la Tierra con respecto de las leyes de Kepler y los parámetros orbitales de la Tierra, que eso lo he dicho ya, ¿no? Estoy un poco... Y cómo eso explicaba las edades del hielo, ¿vale? Y aquello me fascinó y es una cosa que se puede estudiar a diferencia... Por eso he empezado por aquí, porque a diferencia... O sea, quiero decir...
que el coste computacional ha crecido exponencialmente, sin embargo, sigue habiendo facetas de la climatología que no necesitan necesariamente de un coste computacional enorme, sino que siguen presentándose muchas incertidumbres, no incertidumbres, sino desconocemos cuáles son los mecanismos que determinan ciertos cambios en el clima que ha habido, y esto es principalmente porque los datos, según nos alejamos hacia atrás en el tiempo, pues son más inciertos o menos frecuentes, con lo cual no ocurre como ahora, que tenemos boyas, como decía Belén, y tenemos una cantidad de información sobre el clima actual muy grande. Podría dar algunos ejemplos, pues en los ciclos glaciales e interglaciales, la frecuencia con la que cambian los ciclos glaciales e interglaciales ha cambiado en el tiempo y todavía hoy no se entiende por qué. Hay mecanismos a escala planetaria que implican, bueno, esto es probablemente porque yo me dedico más al hielo, pero que implican al hielo en muchos casos, que todavía se desconocen. Y yo vuelvo a mi tesis en el 2007. Cuando yo empecé la tesis, pues teníamos un modelo de complejidad intermedia. Se ha hablado aquí de modelos de resolución de 5 kilómetros, modelos regionales como WRF, de los que a lo mejor ha hablado un poco Fidel, para evaluar el recurso eólico y el recurso energético. El modelo de complejidad intermedia con el que trabajamos nosotros era un modelo en el que solamente había 3 océanos con media zonal, ¿vale? Es decir, el océano era un corte y no pasaba nada al oeste y al este, ¿no? Era una media zonal. Y se comunicaban parametrizando la conexión entre los océanos, cómo se mezclaban las aguas a través del océano austral. Pero la ventaja que tenía aquello es que podías correr miles o cientos de miles de años. Y yo cuando empecé la tesis había un tema que molaba mucho, que eran los acontecimientos de Heinrich, que si me tiran de la lengua me pongo a contároslo todo, pero no es la idea. Pero son piedrecitas que aparecieron en Portugal en época glacial, aparentemente de forma semiperiódica, y cuyo origen no podía ser explicado de otra forma más que por la presencia de icebergs que llegaban hasta Portugal. Pues los mecanismos físicos que explicaban esas debacles periódicas de icebergs no se conocían. Había una serie de hipótesis, pero ninguna estaba probada. Entonces yo, cuando empecé, abandoné ese modelo de complejidad intermedia y me fui a un modelo todavía más básico. Un modelo que eran 100 líneas en Fortran, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del lenguaje de programación Fortran, lenguaje de programación como otro cualquiera. Pues el modelo que yo desarrollé eran solamente 100 líneas. Y de ahí salieron 2 artículos. Con lo cual, quiero decir, a lo mejor para ampliar un poco el espectro de lo que es el clima y de cómo ha cambiado, sigue habiendo problemas en climatología que no necesariamente se resuelven con un poder de cálculo, sino con nuevas ideas. Sí. Entonces, esa es un poco la gracia de estudiar esto también. Y sobre todo porque, según dicen, las ideas empiezan a menguar en los investigadores a partir de los 33. Creo que aquí ninguno de nosotros, desgraciadamente, estamos ya en nuestra mejor producción, entonces, así que tendréis que ser vosotros. A lo mejor un comentario breve que complementa lo que habéis estado diciendo. Pues está el poder de computación, están los modelos, está la física que tampoco necesita el poder de computación de los modelos y todo eso todavía convive hoy en día. Pero una cosa que había diferente es cuánto sabemos del problema. Entonces, en los años 80 se empezaron a hacer las primeras simulaciones de cambio climático, en donde a partir de lo que llamamos simulaciones de control se empezaba a ver qué ocurría cuando se generaban situaciones con mucho dióxido de carbono, gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso no había ocurrido antes. Y no había ocurrido antes porque los modelos acoplados océano-atmósfera que ellos comentan se desarrollaron fundamentalmente en los años 70, porque los modelos de océano se inventaron en los 60 y los de atmósfera en los 50. Entonces, yendo así hacia atrás, ha habido una secuencia de conocimiento que lleva a finales de los 80 a tener los primeros experimentos, en el año 90-91, los primeros experimentos en donde se habla de cambio climático futuro y en unas condiciones más simplificadas que las actuales. Entonces, la comunidad científica no se atrevía todavía a decir existe un cambio climático y ese cambio climático lo está produciendo las actividades del hombre, sino que se estaba en otro momento de análisis. Había habido gente en los años 60 que había adelantado que iba a haber un cambio climático.
Y a finales del siglo XIX había ya gente que había adelantado que iba a haber un cambio climático. Pero la comprobación estadística y en modelización de estas ideas no ocurre hasta finales de los años 80, justamente poco antes más o menos en el contexto de nuestro desarrollo académico, los que estamos en la mesa, ¿no? Entonces, el primer informe del IPCC es del año 90-91, precisamente. Y precisamente por eso, porque antes no podría haber ocurrido. Entonces, existe una sucesión lógica y temporal en el conocimiento que hace que en aquel momento estuviéramos en unas condiciones y nuestra perspectiva de la comunidad científica y del problema, porque había menos computación, porque Internet estaba todavía por salir, el acceso a la bibliografía, el estado de conciencia también de la comunidad científica en cuanto al problema era distinto. Entonces te educas en un marco diferente y tienes la posibilidad y la experiencia de vivir esa evolución en las siguientes décadas, ¿no? Pero ahora los que estén interesados encuentran una situación distinta también muy excitante, porque, como ellos decían, hay muchas cosas todavía por desarrollar y por entender. Te lo he puesto bien para lo siguiente. Sí. No, permíteme, al hilo de lo que dice Fidel, es que es fundamental el exponer los hechos con un sentido histórico para poder entender por qué el presente es así, ¿no? Y entonces, al hilo de lo que nos acaba de decir Fidel, fijaros que antes de esa segunda mitad de siglo, ya casi finales, es cuando empieza a tomar cuerpo el que haya organizaciones, entes en los que aunan esfuerzos de todo tipo y sobre todo a nivel de compartir conocimientos. Anteriormente, por supuesto que se hacía, y había ciertos grupos de investigación que habían identificado un posible cambio climático o que podía estar sucediendo ya, etcétera, etcétera, pero la comunicación era pues, en el modo estándar, que era ir a los congresos, los que podían ir a los congresos porque eso supone un coste económico importante y tal, situación que actualmente es algo muy distinta, ¿no? Pero a lo que voy, y es cuando también es una combinación, cuando en los 90 se combina el hecho de que empieza a darse cuenta la sociedad en general de que estamos notando ya un cambio climático, las temperaturas empezaron a verse que estaban aumentando y ciertos efectos en el sistema a nivel vegetación, a nivel subida de nivel del mar en algunos lugares, no en todas partes, pero en algunos lugares, etcétera, ¿no? Y entonces la comunidad científica, empezando por la Organización Mundial de Meteorología y las Naciones Unidas de Medio Ambiente y tal, dicen, tenemos que hacer algo. Entonces así surge el IPCC, ¿no? Y de esa unión que permite compartir conocimiento, pues empieza el camino en un desarrollo ascendente, pues muy positivo, que también muy unido, muy de la mano del desarrollo de la computación, es decir, de los avances tecnológicos a nivel informático, que permite que mucho conocimiento que se tenía se pudiera plasmar en la ejecución de los modelos y así también que los modelos pudieran ganar en resolución, en almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un boom que, claro, vosotros ya estáis bien presente, pero haber sido testigo de la evolución, la verdad que he visto así, dices, joder, aparte de decir qué mayor que soy, pero decir que es bonito haber sido protagonista o por lo menos testigo de ese cambio. La verdad que el cambio desde los 70 hasta ahora ha sido abismal. Y una anécdota, Pablo, volviendo, quizás me da un poco de vergüenza, pero me da igual. Volviendo, Belén comentaba sus comienzos a nivel informático. Lo mío de pena, es de risa, por lo siguiente. Yo defendí la tesis en el 89, que ya puede parecer
muy lejano. Pero claro, eso es la defensa. Previamente empieza con tus códigos informáticos. Mis códigos informáticos eran unas tarjetas de cartón que te ibas con esas tarjetitas de cartón al centro de cálculo, el tocho, porque ibas pinchando, según ibas pinchando en los sitios, pues así era, cada tarjeta era una línea, significaba una línea del programa, y te ibas al centro de cálculo, te pesabas, se te caía el tocho, y claro, todas las líneas, y todas las líneas, fijaros, parece esto prehistórico. Pues no, eso era en los 80. En los 80. Y bueno, y no soy la única, entre comillas, Matusalén de la facultad, y podéis preguntar a muchos profesores de la facultad que vivimos eso. Con lo cual, es absolutamente, nos tenemos que dar por muy satisfechos y de esta evolución tan alucinante. Más que si fueras con las tarjetas, yo por ejemplo he visto patrones de niño o de oscilación del sur de Walker del año 1932, y son líneas santas a las que salen ahora usando el ERCE, todos los datos, o la herramienta de Walker que enseñan de Benjamin Franklin, ¿no? Pues, ¿cómo les decía? Pues, ¿no? Porque tenían varias estaciones meteorológicas con varios. Vale, sí, por teléfono, claro. Pero había que luego las veía dibujando. No sé, veía. Pero vamos, que luego yo me llama la atención ver artículos muy antiguos que tienen no, otra cosa son los recursos, que evidentemente los recursos que, como apuntaba Pablo, de cómo han cambiado las cosas, pues ha cambiado de una manera abismal. En los recursos informáticos, que por supuesto muy rudimentarios, pero los resultados que se llegaban eran muy respetables, y de hecho muchos se confirman ahora con más detalle, etcétera, pero hay cosas que evidentemente eran así ahora y antes, pero eran los recursos informáticos. Y clase, aquí en la facultad, en clase, la asignatura de dinámica, yo recuerdo por lo menos, es que no sé si es dinámica, había una asignatura donde teníamos puntos para sacar los mapas de varas. Nos daban los valores de la... No, yo quiero experimentar eso. Sí. Tenías que estar como dicen, botas de máquina punta. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, que sale un ratón, pues aquí yo recuerdo hacer eso. Y los vientos, y tenías que llevar los datos de unas estaciones. Los recursos eran, bueno, pues, ha evolucionado mucho. Lo que habéis comentado, Fidel y Encarna, yo creo que da pie a una pregunta muy interesante, porque habéis dicho que, claro, en los años 80, 90, como que se permitió problematizar, ¿no? Decir, vale, sí, hay un cambio climático y parece que no tiene un origen natural, que hay causas antropogénicas. Entonces, yo os quería preguntar si vosotros sentíais que era algo puramente académico, algo que hacíais en vuestras simulaciones, o que realmente la gente sabía del tema. Si cuando todo esto llegó, ¿no? Cuando aumentó la capacidad computacional, era algo que se hablaba en universidades y ya está, o realmente la gente empezó a tomar partido muy rápido. No sé cómo lo veis. O sea, si vosotros en cuanto empezasteis a obtener resultados científicos, ya la gente empezó a concienciarse, o si vosotros llegabais a casa y intentabais explicar a gente que no conocía el tema lo que era el cambio climático en los 80, 90 y la gente se pensaba que era algo de otro mundo. Es que por aquel entonces, no sé si se entiende la pregunta. A nivel sociedad, por aquel entonces no se hablaba de eso. A lo mejor se puede decir una cosa. En los años 80 el problema era el agujero de ozono. Sí, el protocolo de Montreal, la gente estaba concernida, por decir así una palabra muy del inglés, estaba preocupada, o no sé si decir preocupada, pero sensibilizada, ¿no? con el problema de la emisión de CFCs y el problema del agujero de ozono y la debilitación de la capa de ozono en general. No es la única vez. En los años 70 había preocupación con los vuelos estratosféricos. En cada momento, las agrupaciones, que luego supongo que querrás hablar de eso, con sensibilidad medioambiental, ponían su atención en donde históricamente tenía sentido en función del deterioro medioambiental que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces,
no había un conocimiento, salvo una hipótesis bien fundamentada en física sobre cambio climático, no estaba escrito, no había una demostración de que, como tenemos ahora, de lo que está ocurriendo. Y yo creo que la sensibilidad estaba en problemas medioambientales que había en cada sitio, la energía nuclear. Si salimos del tema del cambio climático y ampliamos el foco al cambio global y a problemas medioambientales, en Europa había mucha sensibilidad con la energía nuclear y de ahí el desarrollo de grupos ecologistas en Alemania y en otros países. Entonces, yo creo que el nivel de conciencia y de concienciación con problemas medioambientales en general, históricamente resulta en función de lo que en cada momento está ocurriendo, ¿verdad? Y luego la intervención mediática, eso es fundamental. Los medios hacen pues, todo. Y claro, y si los medios no transmiten, aparte de transmitir la temática, luego la calidad de cómo lo hacen de bien, ¿no? La sociedad pues no es consciente. Había que esperar, tenía que pasar unos años para que se viera que efectivamente esa tendencia neta, ¿no? Porque hay años, no todos los años la temperatura va en aumento, hay años en que no es así, hay otros años que sí, a modo global, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que habrá lugares en que no es tanto y habrá lugares en que la temperatura a lo mejor pues no más desciende, ¿no? Pero a nivel global hay una tendencia en ascenso. La cuestión es que hay que esperar unos cuantos años para ver que efectivamente la tendencia es así. Y claro, para eso es esperar. Por tanto, en aquella época todavía que no podías hablar a la gente de eso porque decías, ¿de qué estás hablando? ¿Esto qué es? Entonces, había que esperar unos años más. Ya a partir de 2000, ya sí. Fijaros que el famoso protocolo de Kioto es del 97, 1997, ¿no? Y ya es cuando precisamente para intentar, eso ya se ve a nivel comunidad científica, que aparte de los gases de efecto invernadero tan ya naturales y conocidos, pues había otros generados por los hombres, por las actividades humanas, que muy a tener en cuenta, ¿no? El fluoruro de azufre y otros tantos, ¿no? Como los CFC habían sido identificados que destruían el ozono, pues dijeron, vamos a... ya el protocolo de Montreal, objetivo, fueron los CFC. Vale, muy bien. Sustituyeron los CFC, los clorofluorocarbonos, por otros. Porque los clorofluorocarbonos se utilizaban mucho para los sprays, había congelantes, etcétera, refrigeración, etcétera. Pero se sustituyen esto y se introducen por parte de las industrias otros productos, por ejemplo, los perfluorocarbonos. Tremendo, horror, porque estos son gases de efecto invernadero muy fuertes. De manera que el protocolo de Kioto, aparte del CO2, etcétera, que hay que limitar las las emisiones también de este producto. Los perfluorocarbonos, que tienen una vida larguísima, 50.000 años. Algunos perfluorocarbonos, otros no, otros tienen menos, 500, se dice pronto, 500 años de vida, es decir, están ahí y no desaparece. Por eso, aunque haya poco, como se van acumulando, y este protocolo de Kioto, ya en el 97 intenta que se limite. En definitiva, lo que quiero decir que, en función de lo que comentaba Fidel, que todo va en función del tiempo, de que la sociedad se va dando cuenta, porque lo está viendo, que ya llevamos muchos años con la temperatura creciente, etc. Entonces, la conciencia actual, ahora en el 2021, actualmente, es muy diferente, es muy diferente. Y sobre todo la concienciación por parte de la gente joven. Eso está haciendo mucho positivo en cuanto a tomar conciencia y acción. Y entonces, pero es que todo esto es muy coyuntural, en la vida todo es muy coyuntural, y esto particularmente. Y acá, esto está cambiando mucho.
en años, en 20 años ha cambiado muchísimo el panorama. Bueno, pues yo creo, bueno, no sé si queréis decir algo. Sí, vosotros. Ah, no. Vale, pues entonces yo creo que podemos ir cambiando de bloque ya y vamos a hablar de si habéis cooperado con algún organismo internacional, lo que ya hemos anticipado antes, que nos ha comentado Encarna del protocolo de Kioto, nos ha hablado Fidel del IPCC. Entonces, bueno, pues cualquier proyecto interesante que hayáis hecho de cooperación internacional con respecto al cambio climático y tal, que os interese contar, o igual no necesariamente relacionado con el cambio climático, sino con climatología en general, que os parezca interesante, pues lo podéis comentar aquí a lo largo de vuestra carrera y tal, ya que, bueno, está muy en boca de todos, ¿no? Los informes del IPCC, en fin, cosas como más mundanas que conocemos todos y que, efectivamente, en esta Facultad de Ciencias Físicas se hace investigación al respecto y se colabora con todo este tipo de informes. Cualquiera de nosotros, así que habla de vosotros ahora que hablar. Nosotros en particular colaboramos, pero no estás hablando de colaboración más en general, ¿no? De aplicar nuestras investigaciones a colaboraciones, ¿no? Nosotros tenemos una línea de cooperación, sí, de cooperación con el oeste de África, en particular en cooperación científico-académica en la Universidad de Cheikh Anta Diop de Dakar, en Senegal. Porque, bueno, la empezaste tú hace ya años, yo creo que era 2011. Bueno, la empezamos por el proyecto europeo. Sí. Estábamos en un proyecto europeo que eso es de financiación europea para estudiar el monzón de África Occidental. Claro, estas investigaciones que hacemos tienen aplicación porque nos interesa, como os comentaba muy al principio, nos interesa mucho cómo varía la variabilidad climática en escalas de unos años a otros, por ejemplo, y en particular la precipitación del monzón de África, que ha mostrado cambios muy importantes. Y esas investigaciones, bueno, pues han llevado a colaboraciones y esa cooperación que hacemos es tanto científica, porque vienen a visitarnos, o sea, hacemos intercambio científico, vienen postdocs, vienen predocs, vamos nosotros también ahí, y también académico, porque ya vas relacionando las dos instituciones y acabas, bueno, yendo allí a dar clase en el ambiente de máster. Hemos conseguido también llevar a cabo un convenio entre las dos universidades. Es una línea bastante enriquecedora, ¿no? Y desde el punto de vista del cambio climático, es que el Sahel es un laboratorio natural de clima y de cambio climático. O sea, en el Sahel hay una variabilidad, pues se trabaja mucho en la variabilidad decadal. Yo he trabajado más en teleconexiones, por ejemplo, del Niño con el Sahel, y es una región donde científicamente, o sea, aparte de que el estudio es importante para la gente que vive ahí, porque viven de la agricultura y viven de la ganadería, es que científicamente es interesantísima. Es tener un laboratorio natural para estudiar teleconexiones, cambio climático, también impactos en sociedad, las grandes, bueno, pues todos conocemos la migración de subsaharianos a Europa y muy poca gente, a lo mejor ya sí lo saben que el origen es una sequía, que aparte se podía haber a lo mejor predicho, ¿no?, por el océano. No, si no soy tímido. Si no, algunos me conocen bien y de tímido no tengo nada. Lo que quería decir es que en la forma en la que hacías la pregunta, yo decía, a lo mejor es que ellos creen que los profesores de la facultad, pues, digamos, adolecen un poco de eso, ¿no? Entonces, yo quería decir aquí que yo no conozco a muchos profesores de la facultad porque no hice el primer ciclo, pero a muchos de los que sí conozco son muy activos internacionalmente y tienen proyectos internacionales en diferentes líneas, no solo en nuestra rama. Entonces, la dimensión internacional de la facultad, hasta han salido políticos importantes que no voy a comentar aquí y que han tenido muchísima dimensión en Europa y que son de la facultad. Entonces, sin entrar en ese tema, en la cuestión de investigación, lo normal es que en estas facultades de este parque de ciencias la gente esté muy involucrada en investigación y le gusta mucho lo que hace y tiene proyectos internacionales, sea cual sea la línea. En geofísica o específicamente en clima, forma parte de la comunidad científica el hecho de colaborar. Y lo que quizás sí se puede decir sin que suene arrogante o presuntuoso es que es una de las comunidades más acostumbradas a colaborar internacionalmente.
precisamente por los informes del IPCC, porque a lo largo de 30 años la comunidad ha sido educada, de alguna forma ha tenido una experiencia en generar informes que no vienen de proyectos, no es un proyecto, sino que son informes orientados a evaluar cuál es el estado del conocimiento en un tema en cada momento. Entonces, si comentabais lo del IPCC, pues sale el informe del año 91, otro en el 95, en el 2001, en el 2007, en el 2013, va a salir ahora cada 5 o 6 años, aparte de informes especiales que salen puntualmente, la comunidad tiene que hacer el ejercicio de revisar para decir cuánto sabemos de un tema y tomar los artículos que contribuyen a ese tema, apartar algunos otros que a lo mejor no han sido publicados, pero que no van tan orientados a cosas relevantes para la política. Y entonces es una comunidad muy internada en ese sentido. Y es una experiencia interesante. Es decir, en la facultad hay profesores que han contribuido, a mí me ha tocado contribuir, pero hay más profesores que han contribuido a diferentes aspectos de ese proceso y a lo mejor algunos o contribución directa o indirecta a través de su investigación, pues está en los informes su trabajo, ¿verdad? No sé si eso contesta así a la gallega. Si quieres contarnos esa contribución más en detalle. O sea, ese tipo de informes, hay diferentes organismos internacionales que hacen informes sobre el estado del conocimiento y clima y cambio climático. Pero ese es posiblemente, yo creo, el que sea posiblemente más amplio en el número de científicos que involucra y en cuanto al nivel de detalle en la evaluación científica. Entonces, es importante decir que son procesos que se basan en ciencia publicada. Entonces, si los que estáis aquí o los que están escuchando en casa están interesados en tener una experiencia académica científica, pues la orientación de todo ese proceso es el que comentaba antes Elsa, es la publicación de resultados que has estado desarrollando, estudiando a lo largo de unos cuantos años. La publicación no es la panacea, no significa que algo sea una verdad absoluta, pero es un filtro inicial para discriminar ciencia que tiene un contenido informativo en el nivel que sea. Entonces, normalmente, para el proceso de las vacunas que hemos estado viendo ahora, todo tiene que estar analizado y ha de ser publicado de tal forma que la comunidad científica lo valide para que pase a la sociedad. Pues en esto es igual. A la hora de hacer informes se estudia qué se sabe del tema y se escriben informes basados en ciencia publicada solamente, que pasan además por un proceso de revisión y de crítica. Es un proceso voluntario, no remunerado, es un proceso de contribución a la comunidad científica y que progresivamente yo creo que cada vez ha estado más en los medios y ha ido teniendo más impacto, y eso es discutible, en las políticas que se deciden o que se podrían decidir. Te voy a acabar diciendo, hoy en día si hablas con alguien del Ministerio de la Oficina Española de Cambio Climático, traducen el IPCC, promueven el IPCC, los textos del IPCC y demás. Si te vas 20 años atrás, la información que la gente de los ministerios tenía de cambio climático era de los periódicos, aunque ya estaban ahí los informes. Entonces hay una dinámica social también, hay una dinámica de sensibilidad de las instituciones a la información disponible y de que cuando se toman decisiones debe de estar basada en información lo más contrastada científicamente que sea posible. Y eso es algo que está muy de moda porque hemos escuchado, moda no sé si es la palabra adecuada, perdonad, pero hemos escuchado mucho esto en la pandemia, precisamente, lo del tomar decisiones en base al conocimiento científico. Y tiene que ver con muchas cosas sociales interesantes, la percepción del público ante el problema, la responsabilidad que los políticos quieren tomar sobre la actuación del problema, en fin. Y tiene mucho que ver con cuestiones que vamos a tratar ahora de cómo se valora. Si yo te lo estoy poniendo para ti, para que luego seas tú que... De cómo se valora todo vuestro trabajo, que es en parte por lo que estáis aquí, para contarnos cómo se valora todo eso que estáis haciendo, lo que está diciendo la sensibilidad de las instituciones a todos los datos científicos que obtenemos del IPCC y de demás organismos. Yo creo que con eso que has dicho podemos pasar ya a hablar de la actualidad, que quizá lo más interesante, que es empezar a preguntaros, pues, cómo sentís que se valora vuestro trabajo y ese tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que voy a empezar con una pregunta que me gustaría, si podéis contestarla a todos, ¿vale?
que es si sentís responsabilidad como investigadores pues por el problema que estáis investigando, porque creo que quizá de la investigación que se hace en la facultad, bueno, también es verdad que en el departamento de materiales se hacen muchos proyectos de ingeniería, pero yo creo que desde mi punto de vista es la investigación en cambio climático que en cierto modo más nos puede afectar a corto plazo. Igual podéis discrepar de mí, a lo mejor me decís que otro departamento creéis que tiene mucho más impacto, pero desde mi punto de vista el departamento de investigación en cambio climático, bueno, investigación en física de la Tierra, física de la atmósfera, es el que más impacto tiene a corto plazo en nuestra vida. No sé cuál es vuestra opinión y no sé si sentís responsabilidad por esa investigación que estáis haciendo. Así que no sé quién quiere empezar. Bueno, pues me lanzo, vamos a ver. Primero dice, valora, si me siento, por ejemplo, yo... La si responsabilidad valorada, que sientes... ¿Por quién? ¿Por la quién? Responsabilidad. ¿Pero por quién? O sea, la pregunta, ¿te sientes valorada por quién? Porque puede ser por la sociedad, socialmente, institucionalmente, por científicamente. la administración que financia o no financia, ¿por quién? O te sientes valorada por ti mismo, eso es fundamental, ¿eh? Estar a gusto aquí, los de ciencias, a mí mucha gente, pero tenemos espacios comunes de ciencia que hacemos muchas cosas porque nos gusta y disfrutamos haciéndolo, independientemente de que nos valoren, ¿eh? Si nos valoran, oye, pues qué bien, pero a mí personalmente, es muy complicado. Después de, como tengo unos cuantos años, esperar que te valoren de una manera neta, colectiva, es iluso, porque nunca llueve a gustos de todo, a gusto de todo. Entonces, yo personalmente me siento a gusto viendo que mi trabajo, por muy humilde que sea, sirve de algo. Es el granito de arena. Y sobre todo, yo lo digo sinceramente, quizás porque tenga un más parte docente que investigadora, o más vocación docente que investigadora, lo que me alimenta, lo que me satisface sentirme valorada es que el poder haber transmitido algo al alumno en general, ¿no? Y ese, más que por la sociedad, a mí la sociedad como es tan manipulable, pues es que paso, me da igual, ¿no? Sentirme, y eso lo he notado, y yo lo he notado en los últimos años, que por parte de la gente joven sí que hay una valoración hacia el trabajo realizado por la comunidad, que nos dedicamos al clima, ¿no? Y en esta facultad lo estamos viendo. Y eso, sinceramente, nos satisface un montón. Estaba refiriendo a valorar los resultados de la investigación, Bueno, a que luego se creo que he hecho como dos preguntas en uno. Primero he hablado... Sí. O sea, la primera pregunta era la responsabilidad que sentís vosotros socialmente por la labor que estáis haciendo, porque evidentemente tiene un impacto de cara a la crisis climática. Eso es una pregunta. Y luego la otra, que la podemos abordar más tarde, que es, bueno, si sentís que se os valora vuestro trabajo, que se os escucha. Pero son dos preguntas distintas, claro. Entonces, bueno, que ya ha empezado por lo de si se siente valorada, etcétera, pero luego está la otra parte de la responsabilidad que siente uno con la investigación que está haciendo por las repercusiones que eso puede tener, claro. Yo creo que aquí no hay una respuesta fácil, creo que depende mucho de cómo lo viva cada cual, o sea, en cuanto a investigador, pero sí que me gustaría decir alguna cosa, si consigo poner las ideas claras en la nube de pensamientos que tengo con respecto de la valoración. Me da la sensación de que nuestra disciplina no es muy distinta de la que puedan ser otras en cuanto al valor que uno le da a su investigación y que obtiene y cómo se ve valorado en su entorno académico. Me da la sensación que no es muy distinto.
hay una serie de mecanismos por los que esto ocurre, pues hay una serie de índices que miden cómo de buen investigador eres, que son más o menos certeros, más o menos cutres o más o menos cabrones, pero son los que son. Y luego tienes un cierto prestigio por tu figura académica y cómo te valoran tus alumnos y cómo te valoran tus compañeros de investigación. Y todo eso no creo que sea muy distinto de física de materiales, por decir cualquier cosa. Con respecto de la responsabilidad, es complejo. Y creo que esto depende de las razones por las que a cada uno les habrá llevado a investigar sobre lo que investiga. Hay una cosa que supongo que será factor común, que es el gusto y que es el placer que uno obtiene por hacerlo, pero luego hay otra serie de factores sobre los que a lo mejor no coincidimos unos y otros. En mi caso, yo me lancé a esto porque me gustaba mucho, pero sí que fui dándome cuenta, según iba investigando y según iba publicando resultados, que sí que tenía una cierta responsabilidad. Y sobre esta responsabilidad podría abrir muchos caminos de divagación también, pero centrándome en uno de ellos, yo, por ejemplo, una vez investigando mis modelos conceptuales de ciclos glaciales e interglaciales, uno se puede preguntar, en función de cuánto CO2 emitamos, cuánto tiempo vamos a tardar hasta que volvamos a entrar en glaciación. Es una pregunta científica, pero sin embargo la respuesta puede ser desalentadora. Puede ocurrir que si emitimos lo máximo que podemos emitir porque quememos todo el petróleo, puede pasar hasta 1 millón de años hasta que volvamos a entrar en glaciación. Y cuando uno llega a esta conclusión en un ejercicio puramente académico, sí que siente una cierta responsabilidad con respecto de que es una conclusión suficientemente fuerte como para pensar que debe ser oída. Luego, ¿cómo se dirime todo esto? Pues a lo mejor puede ahondar alguno de mis compañeros. No es fácil responder a eso. Si quieres, aunque no sea fácil, hacer una aproximación. Pues es que yo creo, esto en mi caso ha ido cambiando con el tiempo y también ha ido cambiando con mis responsabilidades y ha ido cambiando también un poco, enlaza a tu pregunta con respecto del valor y la responsabilidad no está mal tirada porque también están relacionados. Yo cuando le digo a mis amigos o a la gente con la que me junto en qué investigo y les hablo de paleoclima y del clima a escalas de tiempo muy largas, me toman por el pito el sereno muchas veces. Lo cual a lo mejor no, es que por eso te digo que no quería seguir yo hablando, porque a lo mejor esto es irrelevante para lo que nos trae. Pero lo que quiero decir es que a veces te tomas la molestia de hacer entender que es importante entender el sistema climático, tanto en el pasado como en el futuro, para tomar las buenas decisiones con respecto de lo que los humanos estamos haciendo. Pero eso es un ejercicio que lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana y que va a depender de cómo te lleves con el que hables o de las ganas que tengas o de las cervezas que te hayas tomado. Entonces, no hay una respuesta fácil frente a eso. Y ahora ya sí que me callo. Pero cuando, por ejemplo, trabajas en un proyecto donde tu resultado va a ser llevado a los famosos policy makers y stakeholders o como se traduzca, que son los, ¿cómo se dice stakeholders en español? ¿Qué? ¿Cómo se traduce? Los tomadores, los políticos, o sea, tú normalmente tienes, sí, a los que toman decisiones y a los políticos, tú normalmente cuando escribes un proyecto tienes que evaluar y comunicar a esos tus resultados. Yo en los proyectos en los que trabajamos en SAIO y en nuestro grupo, sí que es como muy a corto plazo, porque es variabilidad interanual, decadal, y sí que puedes ver cierta preocupación, cierta responsabilidad. Yo por lo menos me preocupa. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto donde nosotros lo único que hacemos es mirar cómo el océano influye en unas teleconexiones que afectan a los vientos que generan afloramiento de nutrientes. Es todo física lo que hacemos y luego afloran nutrientes y decimos, ostras, ahí en clima futuro, imagínate, va a haber una cantidad de clorofila brutal, una cadena, va a haber mucha pesca, pero luego, ¿y si eso se interpreta de una forma que no es la que tú querías? Y eso ha pasado. Yo no sé, pero yo recuerdo hace unos años, buscando AMOC, la titulación termoalina, en un proyecto europeo, me encontré que estaba en un apartado que se llamaba logística. Y yo dije, ¿qué hace en logística, en el portal de la Unión Europea, la circulación termoalina?
pues bueno, pues les interesaba mucho por el tema de las rutas, ¿no? de los barcos. Porque, claro, si va a haber una ralentización o por ejemplo, el deshielo del Ártico es interesante para abrir nuevas rutas. O sea, no sé si estamos hablando de eso, pero sí que tus resultados, cómo luego los interpretes, pues también te tienes que preocupar, porque puede ser para bien, puede ser para mal. Andando un poco en esto de la responsabilidad, yo creo que todos debemos compartir el tener rigor en sacar nuestros resultados. O sea, que eso es una responsabilidad importante que yo creo que compartimos con cualquier otro científico. Y luego está el de la difusión, que estabas ahondando tú también, ¿no? Tenemos una cierta responsabilidad de difundirlos. De todas formas, yo quería puntualizar un poco tu inicio de intervención, en el que decías que nuestro departamento, que nuestras investigaciones son las más importantes y más aplicadas a corto plazo. Yo ahí lo rebatiría. Yo sería un poco más humilde y diría que en realidad hay muchísimas investigaciones en muchísimos campos que son muy relevantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el campo energético, se me ocurre. O sea, tenemos un problema muy gordo a corto plazo, que es la búsqueda de fuentes energéticas, que no, simplemente sin irnos del tema de la sostenibilidad. O sea, necesitamos otras fuentes de energía que no sean las que tenemos, necesitamos quizá gastar menos en energía. Entonces, yo ahí sería un poco humilde y te diría que a lo mejor habría que pensar en una valoración no solamente de nuestra pequeña investigación, sino una mayor valoración de la ciencia en España, una mayor inversión en ciencia en España. Sí, simplemente por ponerlo sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. O sea, pues, hemos estado hablando por la temática que es de la investigación de los y como los estudiantes, la facultad, las investigaciones y no es diplomacia, no. Ciertamente, esto es un puzzle, el conocimiento en general es un puzzle y somos una pieza más en el puzzle. Y nada más, pero efectivamente los demás departamentos tienen una investigación muy encomiable. Sí, a lo mejor a mí algo que me gustaría añadir es que al hablar de cambio climático hablamos de muchas cosas a la vez, ¿no? Claro, es que ese es el... Y por eso la pregunta da juego y yo creo que para una mesa redonda está muy bien planteada. Claro, porque el cambio climático es desde, como han dicho, materiales, nuevas fuentes de energía, claro, desarrollo de la fusión nuclear. Claro. Por ejemplo, el ITER de Francia tiene una visión muy a largo plazo, pero eso no quita que sea un problema súper acuciante. Entonces, claro, depende. Claro, entonces, desde un punto de vista social, incluso antropológico, yo diría, así un poco por provocar, pero creo que hoy en día ya no es tanta provocación, que el cambio climático es el problema más grande que tiene la humanidad hoy en día. Y no creo que esté exagerando, porque tiene todas esas conexiones. No solo con las ciencias de investigación exclusiva en cambio climático, sino también con otras áreas de investigación. Por lo tanto, no es que la investigación en cambio climático sea lo más importante que hay, ni tenga esa responsabilidad especial. Pero sí creo que hay una responsabilidad y no es fácil en intentar transmitir bien qué es lo que se conoce. Y ha habido a lo largo de estas últimas décadas, y todavía hay, agentes sociales, políticos, que no están en esa dirección, porque no interesa. Entonces, me gustaría dejar claro una visión, por un lado, de despacho para adentro, de laboratorio para adentro. Un científico no es un activista, no hay que confundir las motivaciones activistas con las motivaciones científicas. Yo, por lo menos, si pienso en ciencia, pienso en curiosidad, pienso en cuestiones académicas, pienso en formación, pienso en un tipo de disfrute intelectual que no tiene que ver con el activismo, pero puede influir en ello. Pero no pienso en cuando voy a las manifestaciones con Complutenses por el clima, por ejemplo. Eso es una cosa diferente. Y además no debe de afectar en el sentido de la responsabilidad científica. Creo, es una opinión subjetiva, ¿eh? O sea, el sentido de la responsabilidad científica viene de otro área que no es el sentido de la responsabilidad del área por las implicaciones en el problema actual, social, político, que es de gran dimensión. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, creo que de ahí hay diferentes dimensiones a la hora de entender el problema del cambio climático y la influencia en el individuo que trabaja en esta casa y la influencia en el individuo que sale a una manifestación o hace declaraciones en un momento dado. Yo creo que desde ese punto de vista la ciencia tiene una gran responsabilidad que no es fácil porque no depende solo de la ciencia de
intentar explicar qué es lo que se sabe lo mejor posible. Porque hay agentes que intentan, hasta anteayer, que vi las noticias, hasta la semana pasada que vi las declaraciones en la tele, y no, es por no entrar en lo del partidismo y en la cuestión política, que intentan deformar activamente qué es lo que se sabe del tema. Y eso no se debe de permitir, o se debe de intentar combatir, desde mi punto de vista. Creo que eso está mal, éticamente. Entonces, no creo que la única responsabilidad la tengamos nosotros, pero la responsabilidad de explicar lo poco que nos corresponda en nuestro área, que no es fácil, sí. Ahí hay una responsabilidad. La responsabilidad y también... Que lo decía Elsa ahora hace un momento, lo de la difusión. Y también un tema de valoración, porque si sistemáticamente hay agentes que están desacreditando todo el conocimiento que producís, hombre, pues vuestra valoración social, digo yo, que cae en picado también. ¿Y cómo sentís respecto a eso? Bueno, pero tampoco uno tiene que estar por lo de los likes y los dislikes, ¿no? Quiero decir, entonces ya es una locura. No, pero no hablo solo de redes sociales, sino en general del panorama social, cuando se desacredita toda la información científica sobre cambio climático que se está produciendo. Yo diría y muy cargada de intereses. Eso no sé si a vosotros a lo mejor os afecta personalmente o simplemente decís, mira, yo estoy aquí ahora mismo en mi investigación y voy a tratar de producir los mejores resultados posibles, pero no me voy a desalentar porque fuera estén intentando echar para atrás todo este conocimiento que se está produciendo. No sé si me explico. Sí, y no sé si realmente a lo mejor estoy relacionando dos cosas que... Sí, pero yo creo que es que no se ha explicado bien. O sea, por ejemplo, todo el tema de la meteorología o el clima, muy poca gente sabe que tiene que ver con física. Nosotros en el máster recibimos todos los años solicitudes de admisión al máster de personas con conocimientos, yo no digo ni mejores ni peores, pero sin conocimientos de física ni de matemáticas. Yo creo que tiene mucho que ver. O sea, cuando se difunde la información sobre las proyecciones futuras, todo lo que hay detrás de modelización, todo el ejercicio tan fuerte que hay, no lo sabe la gente. Hace unos años fuimos a dar una charla al Instituto de Fundamental del CSIC en Serrano. Yo fui a hablar de lo mío y otro, Enrique Sánchez, un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, fue a hablar de los modelos de cambio climático. Bueno, pues allí mismo, que eran científicos de Fundamental, no sabían, o sea, le estuvieron explicando el problema de las condiciones iniciales en las ecuaciones diferenciales al que estaba dando la conferencia, que dijo, ¿pero qué me estás contando? Sí, esto es fundamental y no es lo... O sea, le estuvieron dándole la lección los otros. O sea, es que yo creo que hay mucho desconocimiento. O sea, no sé si lo he explicado rápido, pero creo que hay un desconocimiento total de cómo funciona el estudio del cambio climático. Por eso estamos en una asignatura bases físicas del cambio climático, porque mi esperanza es realmente, bueno, que coyunturalmente en el momento pues la dará otra persona. La cuestión que es que ha sido un esfuerzo colectivo por parte del departamento conseguir que se incorporara la asignatura tan fundamental como esta, ¿no? Y por eso, para que la gente se dé cuenta de que detrás del cambio climático hay física, es totalmente física. Y sobre todo el entender el porqué del cambio climático desde el punto de vista de la física, como bien apunta Belén. Mi esperanza la tengo, o sea, visto la sociedad como tú bien dices, la sociedad, pues, no responde y tal. Pero lo que no puedes es abrumarte y decir, pues sí, te duele, pero tienes que seguir adelante. Y yo, sinceramente, la esperanza, yo siento la esperanza que no decaiga nunca en las aulas. Yo pienso que a través de las aulas esto es como un proceso en cadena, ¿no? Entonces, porque a través de un determinado alumno, ese alumno en sus cervezas compartidas y tal, pues en un momento, pues tú dirás, ¿de qué hablas y tal? Pero va calando la conversación, el mensaje y tal. Y entonces es un alumno a sus amigos y esos amigos a otros. Yo tengo mucha esperanza. Sí, además a través del aula. Has abierto un tema que quería tratar, que es el tema del aula, de la educación de esta facultad. Yo esto que voy a decir lo sé un poco de oídas, vosotros manejáis más los datos, pero según tengo entendido, las asignaturas de energía y medio ambiente, las de bases físicas del cambio climático, el máster de geofísica y meteorología están teniendo mayor demanda, igual me equivoco, pero creo que está en esa línea. Yo puedo hablar muy bien, ella es la coordinadora del máster, pero cuando he dicho el aula, y también es una labor que ella desarrolla muy
mucho, es las aulas, no la universidad solo, sino en los institutos y en los colegios, para la gente pequeña, que están formándose, que se formen en esa educación, en esa conciencia de la comprensión del clima desde el punto de vista de que hay porqués físicos, ¿no? Y se enseña de una manera muy sencillita, pero con base. Mi esperanza está en eso, en las aulas, en todos los niveles. Sí. Y a nivel universitario, ¿veis a los alumnos más motivados, más concienciadas en estos últimos años? Porque desde luego a nivel social... El máster en meteorología, que llevo 3 años de coordinadora, pero de antes los tengo, sí que ha habido un aumento del número de alumnos interesados, más en meteorología que en geofísica, que es una pena, pero si lo comparas con los interesados en física teórica, pues somos muy pocos. Quiero decir, pese a todo esto, pese a que ha habido un aumento, sigue habiendo más interés en la física teórica. Y claro, también un físico teórico es bienvenido, bueno, sería súper bienvenido en meteorología y en clima, vamos. Y luego tenemos muchos alumnos que vienen de otras facultades, por ejemplo, de la Autónoma, no sabemos por qué, pero de la Autónoma están viniendo muchos. Quizá porque allí no hay ninguna asignatura, no tienen nada, no sé, la verdad es que es interesante, vamos alguna vez allí a dar alguna charla para que vengan y tal, pero sí, o sea, tampoco quiero decir que ha habido un cambio brutal, sí que sé, como lo dijo el decano, que la asignatura de bases físicas del cambio climático fue en la que más se habían matriculado de toda la facultad y que estaban con listas de espera. Entonces, eso lo tendré la respuesta a vosotros. Luego, al máster, ya te digo que ha habido un aumento, pero no como tan grande como es en física teórica, ¿eh? O astrofísica. Astrofísica también tiene mucho. Apuntar lo ha dicho ligeramente, pero con mucha demanda, pero por parte, tenemos mucha demanda, pero la mayoría de los alumnos son procedentes de otras universidades. De la casa, como sabemos decir, muy poquitos. De la casa, poquitos. Aquí tenemos a dos. Aquí tenemos a dos. Tenemos a ti. ¿Sí? Livia, pero sí, pero Livia, con la máscara. Livia no tiene, pero sí, pero que Livia no se ha formado en la Facultad de Física. No, pero es que hacen el máster. Sí, perdona, vale. Bueno, de la Facultad de Física solo hay 3. Porque viene de la Autónoma. Que se demanda, pero no precisamente por parte de físicos de la facultad. No. Si queréis comentar algo del máster que os interese particularmente, estaría muy bien que dijerais algo. Si queréis bajar algo. Que como han estado hablando del máster de meteorología, hemos hablado del impulso que está teniendo los jóvenes y tal, que si queréis bajar alguna, comentar algo del máster, alguna preocupación vuestra sobre el cambio climático como estudiantes, lo que sea. Si queréis bajar y si no, pues pasamos a otra cosa. O tú no le preguntas. O si pensáis que yo creo que es interesante, porque aquí hay alumnos, sois de la facultad, ¿no? Yo creo que sí que es interesante que ver un poco si os ha dicho un cambio de lo que teníais, de lo que habéis estudiado en la carrera, los que sois de física, bueno, sois de física, bueno, tú eres de matemáticas, pero bueno, de lo que sabéis como graduados ahora. No sé, a mí es una pregunta que yo haría, si puedo hacer una pregunta, porque me gustaría saber la opinión de los alumnos que han hecho el máster o que lo están haciendo respecto a las expectativas que tenían o a la base que tenían de la carrera. Bueno, yo creo que cuando terminé el máster no sabía Ven aquí, ponte en el... ¿A ese? ¿Abrís ese? Cierro este. Bueno, que yo creo que cuando yo me metí al máster no sabía verdaderamente lo amplio que es y el abanico que tienes de ámbitos para estudiar. Yo
pues como todos, supongo, o como muchos, te metes en el máster pues un poco por lo que se entiende, por lo que hoy en día, pues no sé, el cambio climático, pero es que hay muchas cosas más, el cambio climático antrópico. Hay un montón de cosas más a distintas escalas, como ha dicho Jorge, lo que estudian Belén y Elsa, la interconexión entre océano y atmósfera, es que es tan amplio lo que se puede estudiar, no es solo lo que a priori puede parecer, como el tiempo, va a llover mañana, no va a llover mañana, creo que es algo muchísimo más amplio. Entonces creo que, no sé, yo quizá entré con una idea y salgo con otra, o espero salir con otra, todavía no he salido, pero... Sí que tengo una idea que es una rama importante de la física. Muy importante. Y hay muchas ecuaciones también. Muchas ecuaciones. Sí. Sí, muchas ecuaciones. Más de las que te piensas. Que lo importante es entenderlas. Sí, sí, sí. Lo importante es entenderlas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y nada, animaros a que es muy bonito, joder, que al final somos muy pocos y ojalá fuésemos más. Bueno, y la geofísica también tiene que ver con el cambio climático, ¿eh? El cambio climático ambiental. Es que el cambio climático es interdisciplinar, es evidente. Y entonces, entendiéndolo desde la raíz, desde su fundamento, se comprende perfectamente esa interacción con otras disciplinas. Y esto es algo que además es como tirar del ovillo y te vas liando, porque de la manera indirecta empiezas a aficionarte también, a interesarte por la parte de la biología que hay dentro del cambio climático. Comentaba Belén, los efectos en el fitoplancton, etcétera, ¿no? Y luego pues también te interesa, empiezas a investigar un poquito sobre el clima pasado y dices, y empiezas a interesarte por conocer un poco la geología, ¿no? Porque también la propia transformación del planeta y su evolución, pues también tuvo que ver en la evolución del clima. En fin, que abres una puerta y se te abren muchos mundos. Y la verdad que es una experiencia bonita, empezar a abrir la caja de Pandora, esta caja de Pandora de buenas cosas. Sí, que hay mucho por conocer. Hoy en día se conoce mucho, pero hay es una rama que permite mucha evolución, eso es lo que a mí me parece. Hoy en día, quizá como hablábamos antes, hace 30, 40 años, se conocía mucho menos de lo que se conoce ahora y creo que en un futuro se puede evolucionar muchísimo. Es muy abierto, permite mucha evolución. Sobre por qué tanta gente está matriculada de la asignatura Bases Físicas del Cambio Climático, yo creo que la respuesta la tendréis más vosotros que nosotros, ¿no? Conscientes que es que ahora ha sido una presión, una presión porque tenemos que compensar. Sí, aquí hay muchos de los que están cursando la... Que ahora es creo que ya es hora se de abre que como ellos hablen. turno de preguntas y tal. Sí. Entonces, pues justo lanzamos esa pregunta a los que están en casa, a los que estáis aquí. ¿Por qué tanta demanda? Bueno, creo que la respuesta ya es bastante evidente después de 1 hora y media hablando de esto. Pero sí, alguien que esté cursando la asignatura o algo que nos quiera contar por qué tanta demanda, qué le está pareciendo la asignatura. Y, en fin, no sé si alguien en casa también por ahí que quiera comentar algo y si no tenemos a Encarna, que es la profesora. No, yo creo que ya es hora de que me vaya callando. Yo pienso que son ellos los que ahora deben preguntar o exponer también su opinión. Y bueno, cualquier pregunta en general que tengáis, ¿vale? De lo que sea de la mesa redonda y desde casa también. Desde casa, si la queréis poner por el chat, casi que mejor. Pero bueno, si tenéis una necesidad imperiosa de hablar, pues podéis hablar. Pero si tenéis cualquier pregunta por el chat, y bueno, aquí las decís aquí, en voz alta, y luego lo decimos, la repetimos para que lo oigan en casa, más o menos. ¿Vale? Entonces, bueno, cualquier pregunta, lo que sea, porque yo creo que ya llevamos 1 hora y media, más o menos. Ya está. Me gustaría saber hasta qué punto es determinante la rama que escoges para luego seguir estudiando. Yo, por ejemplo, ahora en la facultad siempre fundamental por la porque todo este tema del clima, de la evolución, me interesa mucho. Pero no es hasta qué punto si una rama no es fácil cambiarse a la otra de más, o Eso va a hacer la cama.
Nos pregunta una compañera, Marta, que está preguntando sobre ir por la rama fundamental o por la rama aplicada de la carrera. Creo que para hacer el máster, ¿lo dices para hacer el máster o en general? Yo creo que no tiene ninguna relevancia qué rama has hecho. Es mi opinión personal, visto que vienen alumnos de la Autónoma o de Oviedo o, bueno, muchísimos sitios de España que no han tenido unas asignaturas de física de la atmósfera o física del clima y, bueno, sí que saben dinámica, sabes dinámica de fluidos, sabes dinámica, sabes matemática, o sea, tienes una base física para poder entenderlo. Yo personalmente creo que no. Por hacer más hincapié en eso, de hecho hemos rediseñado el máster, ¿vale? Me parece que este es el primer año del nuevo diseño, ¿no? O sea, en el anterior habíamos supuesto que la mayor parte de la gente nos llegaría de físicas. Y entonces, dentro de físicas teníamos asignaturas, digamos, básicas de la especialidad, termodinámica de la atmósfera y radiación, que son como pilares. Entonces, como vimos que la entrada al máster venía gente muy diversa que no tenía por qué haber cursado estas dos asignaturas, hemos reformulado el máster. Hemos perdido un poco en especialidad del máster, porque al final sigue siendo finito un año. Y a cambio yo creo que hemos ganado la posibilidad de que sea un máster autocontenido, es decir, que no está pensando que tú has dado esas asignaturas. De hecho, las asignaturas que hemos dejado en el grado son un poco más genéricas, como bases físicas del cambio climático, que puedan ser de interés general, pero no imprescindibles para entrar en el máster. Lo que sí es fundamental de Oviedo, de Valencia, de distintas otras facultades, pero sí que ayuda mucho que sean físicos, porque lo importante, a diferencia de la opinión que tienen algunas personas que piensan que lo referente a la atmósfera y al clima no es física, sí es física. Entonces, es importante, ayuda muchísimo para la comprensión, independientemente de si has cogido la rama fundamental o la de aplicada, porque precisamente, como ha dicho Elsa, vienen alumnos de otras universidades que efectivamente no han dado nada de atmósfera. Y no tienen ningún problema porque al fin y al cabo, la atmósfera, y bueno, el otro es la atmósfera y la oceánica, esa física que hay ya se ha estudiado en asignaturas y es cambiar de escenario. Es aplicar esa física fundamental a lo largo de tantas distintas asignaturas, aplicarla a otro medio, a otro escenario, como es el océano y es la atmósfera, con lo cual es extrapolar. Y es lo bonito, es ver cómo unas ecuaciones que antes habíamos visto determinadas asignaturas así un poquito más oscuras, pues en el máster lo ves con más color, o sea, lo ves con más aplicación, lo ves, además que se manifiesta, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, no aquí, pero en otras ocasiones, en otros foros, es que la atmósfera y el océano es un laboratorio natural. Y entonces lo importante sí que ayuda mucho que sea el alumno físico, porque si no les está un poquito complicado, pero nada más, ¿eh? Vienen otros, vienen geólogos no, vienen ingenieros y tal y cual, pero efectivamente les gustan más, porque claro, les faltan las bases. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguna pregunta por ahí? No te oímos. No se escucha. Imposible. Quizás hacer asignaturas antes sirve para saber si te gusta.
estamos hablando de tema que nos gustaría saber en qué punto de conocimiento estamos hablando, o sea, porque es evidente que años no se sabía nada, no hay modelos. Ahora mismo, ¿cuánto se sabe? Y digamos que cuáles son como las grandes incógnitas, no sé si son muchas preguntas, y me interesan más si se destina suficiente dinero, en vuestra opinión, no sé si se destina suficiente recursos a investigar todas esas incógnitas que, desde mi punto de vista, y si no hay sido hablando, me parecen bastante importantes, si consideráis que se destina suficiente. Nos preguntan, bueno, Yaiza, ya va a ser casi la última pregunta, tenemos una pregunta online y ya la vamos a dejar porque nos estamos pasando un poco de hora. Pregunta Yaiza, si puedes repetir la pregunta. Sí, no sé si en qué nivel de conocimiento estamos ahora mismo, cuáles son las grandes incógnitas y si se destinan suficientes recursos a resolver esas incógnitas que serán importantes para ello. ¿Cuáles son las grandes incógnitas, si se destina suficiente dinero y en qué punto de investigación o conocimiento sobre cambio climático nos encontramos ahora mismo? Pregunta. Entonces, bueno, el que quiera contestar. Yo acabo de hablar, así que paso el testigo. Cualquiera lo puede. El cambio climático yo preferiría, no sé, es que son tantas que pueden empezar por diciendo alguna, son muchas. A ver, yo no sé si en otras ramas de conocimiento uno puede resumir y decir el modelo estándar de la física y la frontera del conocimiento y ver si el modelo estándar funciona o no funciona. Entonces, eso aquí no va así. Y entonces uno dice, si tienes que hablar de cambio climático, ¿cómo lo estructurarías? Y dice, bueno, pues, por un lado está la evidencia observacional, el problema del cambio climático desde el punto de vista observacional y eso es un mundo de diferentes líneas de conocimiento en donde podríamos estar hablando un buen rato de cuáles son las preguntas frontera, digamos, en esas líneas. En lo que respecta al océano, a la atmósfera, a la estratosfera, a diferentes partes al hielo, ¿verdad? A distintas partes del sistema climático y en distintas escalas temporales. Y luego, siguiendo con el hilo de cambio climático, al final la estructura de cualquiera de los antiguos informes del IPCC, uno dice, bueno, pues si tiene la evidencia observacional que te puede indicar si hay un cambio en el sistema que puedes observar en la temperatura, pero no solo, también otras variables, ¿cómo pruebas que eso se debe a las actividades humanas o cómo encuentras las causas que lo generan? Y ahí tienes que meter la palabra modelización. Hay una pregunta de por qué la incertidumbre es importante y la cuestión de los límites de los modelos. La palabra incertidumbre. ¿Ah? Sí, es la pregunta que es que desde casa nos han hecho una pregunta que es por qué son tan interesantes las incertidumbres de los modelos, ¿no? Porque la incertidumbre es lo que no sabes. Entonces, ¿cómo puede ser eso tan interesante si es lo que no sabes? Eso hila con mucho de lo que hablabais antes, porque cuando hablan de incertidumbre la gente en la sociedad dice es que no saben, porque la incertidumbre es algo que no sabes. Exacto. Y aquí incertidumbre es lo que te enfoca en dónde están las preguntas interesantes. Si es interesante es porque hay incertidumbre, si no, que no hay que dedicarle mucho esfuerzo a investigar ahí, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas sobre la atribución, dices la evolución actual del cambio climático en diferentes variables, en distintas partes del sistema, ¿cómo puedo entenderla? Necesitas modelos. No puedes entender nada desde un punto de vista desde un punto de vista de la física si no tienes un modelo que explica los procesos que justifican lo que luego encuentras en las observaciones. En eso es como el modelo estándar. Hay modelos en todas las líneas de la física. Y ahí hay preguntas en cuanto a atribución, el poder llegar a atribuir variables en donde no es tan evidente qué significa la atribución en ecología, qué significa la atribución en física. Hay hasta lenguajes diferentes y eso lo hace interesante. Y luego si te planteas, si entonces en el clima futuro, ¿cómo va a ser la evolución o en el pasado? Pues ahí necesitas considerar la incertidumbre de las observaciones para el pasado y para el futuro ver cómo utilizar los modelos. Entonces ahí tienes preguntas nuevas. Entonces si dices, si te dan 4 palabras para contestar, antes habéis comentado los retos, ¿no? En modelización es más poder computacional, más resolución, más nivel de detalle en la modelización. Pero eso son herramientas. También hay fronteras en las preguntas sobre la física que generan procesos que luego podemos observar en hoy o en otras escalas temporales. Entonces, yo no me atrevería a decir
una pregunta que sea la que los une a todos, como el anillo único. Por decir una tontería. Sí, yo una vez fui a una conferencia de física de la atmósfera y tal, y había un físico teórico que había empezado en física fundamental y ahora hacía modelos climáticos. Y le pregunté, los físicos como que siempre tienden, claro, yo no tenía mucha idea todavía, digo, los físicos como que siempre tienden a unificar, ¿no? A buscar los principios fundamentales. Y entonces le digo, claro, pues yo qué sé, la física de partículas, el modelo estándar, y luego está el modelo lambda CMS en cosmología, como que intendemos a hacer un reduccionismo, mecanicismo, etc. Y entonces el tipo se rió y me dijo, no, si es que en investigación climática eso no va así, no hay una cosa o un modelo que yo te pueda decir que nos lo va a dar todo, que solo nos falta capacidad computacional, pero que ese modelo nos lo va a dar todo. Decía, eso aquí en esta rama de la física no existe. Me parecía muy interesante cómo lo contaba. Aparte que hay muchos procesos que están parametrizados y están parametrizados basándose en las observaciones. Ya tenemos otro problema, ¿no? Tenemos un problema con las observaciones y desde la época de los satélites ya tenemos muchísima más cobertura, pero hay regiones como el océano donde los satélites no te valen, solo te vale la superficie y el océano tiene 4.000 metros en media de profundidad y es un regulador climático, o sea, ¿qué preguntas? No sé, otra cosa. Ya para también una linda en el tema de las incertidumbres, porque la clave es, cuando se habla de cambio climático, tenemos que llevar el adjetivo incertidumbre, o sea, cuando se transmite si va a haber un aumento, una disminución de algo, y dar un valor, siempre hay que darlo con una cierta incertidumbre, porque eso pasa en todas las ciencias, ¿no? ¿Perdón? En todas las ciencias. Exactamente, pero aquí, que es el tema, porque precisamente por eso a veces se ha desprestigiado tanto el mensaje, porque si transmites un valor fijo, un aumento de 1 grado, claro, no se cumple, evidentemente, es que ese no era el resultado que ha dado la comunidad científica. Ese es un valor probable, el más probable, pero hay una incertidumbre, es un valor medio, pero hay una incertidumbre. Entonces, la palabra incertidumbre hay que transmitirla, es decir, dar unos resultados en un rango, decir aproximadamente, en torno a, pero sobre todo en un rango. Entonces, al hilo de esa incertidumbre, el objetivo, bueno, el objetivo de los lambda, el objetivo común es intentar reducir al máximo esas incertidumbres. Y claro, por mucho que se sepa, siempre va a haber algo que no se puede estimar, porque como todo esto está modelizado, no solo un modelo, o sea, no es un modelo, sino muchos, porque el modelo lo que hace es aglutinar todos esos procesos que interactúan entre sí, etcétera, se realimentan, es esa complejidad, y como todos no van a decir lo mismo, pues claro, en cuanto que hay una diversidad de opiniones, pues efectivamente hay una diversidad de resultados. Entonces lo que se transmite, o se debe transmitir es el resultado más coincidente, con una incertidumbre. Eso por una parte. Y luego porque el sistema climático tiene ese factor caótico en el que en cuanto que cambias un poco esas condiciones de partida, el resultado cambia también. Entonces, es reto que las incertidumbres sean lo mínimo posible a partir del conocimiento, pero siempre va a haber una incertidumbre que se intenta achicar, ese es el gran reto. Y uno de los procesos, por ejemplo, actuales, en donde más incertidumbre hay en cuanto a su contribución al cambio climático, es precisamente muy relacionado con procesos a pequeña escala, que es lo referente a las nubes, los procesos físicos entre aerosoles y nubes. Y ahí los resultados de la modelización, hay disparidad de resultados. Eso no quiere decir que no se sepa mucho. Eso quiere decir que hay que seguir avanzando para que los distintos modelos puedan afinar mejor. Entonces, ese es uno de los retos. Vale. Pero hay muchos. Bueno, yo creo que ya va a ser la última pregunta que nos hacen desde casa, porque es que ya no tenemos tiempo para más. Me voy a mojar, voy a decir unas cuantas grandes incógnitas. Para que no, o sea, porque nos gusta mucho no contestar.
perdón, o sea, no digo que no estemos contestando, pero me voy a mojar a distintas escalas temporales. Depende, las escalas temporales, como ya hemos visto, están asociadas también a las escalas espaciales en muchos casos. La atmósfera es un cuerpo muy caótico que tiene una inercia relativamente pequeña con respecto del océano, con respecto del hielo, con respecto de la biosfera. Pero a escala corta, me da la sensación que lo más importante para nuestras latitudes es determinar si las tempestades van a subir al norte o van a bajar al sur. Eso va a determinar la sequía en la península ibérica, en nuestras latitudes. Me estoy mojando muy rápidamente, ¿vale? Para hacer un resumen. Empieza a haber convergencia de resultados con respecto de los modelos de dónde van a pasar las tormentas. Y parece que tienen tendencia a migrar hacia el norte. Con lo cual, eso generaría una sequía, hablo del próximo siglo, en la península ibérica. Pero creo, esto no es mi tema, pero creo que sigue habiendo incertidumbre con respecto a esto. Porque esto tiene que ver cómo la célula de Hadley responde, cómo se comunican los trópicos con las altas latitudes y depende también de cómo se comporte la amplificación ártica, que es cuánto hielo quitamos en el Ártico, ¿vale? Y ya nos vamos a escalas un poco más largas. A escalas un poco más largas lo que puede ocurrir es que empecemos a ignorar la atmósfera, consideremos que la atmósfera es un cuerpo caótico y lo que nos interesa es el estado medio de la atmósfera. Y empezamos a fijarnos ya en el océano y en cuerpos con más inercia como el hielo. Y en este caso lo que puede ocurrir es sorpresas de la alta no linealidad con la que interaccionan los sistemas. Sorpresas de tipo que frente a una disminución en el hielo del Ártico tengamos un calentamiento abrupto del orden de 10 grados durante varios... Esto ha pasado en el pasado. Estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor no es el más certero. Pero empiezan a aparecer cosas que dependen de umbrales, en los cuales empiezan a manifestarse procesos de histéresis, en los cuales si pasamos un umbral, el camino de vuelta ya no es el camino de ida, y entonces no podemos volver al estado inicial. Esto pasa, por ejemplo, con la pérdida del hielo. Y hoy en día se estima que el umbral para el cual Groenlandia se funde irreversiblemente es 1,7 grados por encima de la media preindustrial. Y estamos en 1,5, por ejemplo, alrededor. O sea, estamos muy cerquita del punto de rebasar el umbral en el que Groenlandia sería irreversiblemente, sería el garete. Eso no quiere decir que ocurre pasado mañana. Eso quiere decir que si en el infinito seguimos sin bajar de 1,7, bueno, en el infinito tampoco volveríamos, pero quiere decir que a escalas de tiempo muy largas, Groenlandia la fundimos entera. Pero es que ese umbral ya estamos ahí. Hay incertidumbre asociada a la estimación de esos umbrales. Más en la Antártida. En la Antártida lo que ocurre es que está en contacto con el océano y con la atmósfera. En la Antártida, afortunadamente, el aire todavía está suficientemente frío como para que no provoque fusión en superficie muy poquita, pero sin embargo el océano se está calentando y está transportando el calor de los trópicos al océano austral. Entonces este calor va a derretir las plataformas de hielo y también se está tratando de estimar los umbrales a partir de los cuales la Antártida del Oeste pasa a ser irreversiblemente destabilizada. Y esto puede ocurrir o sea, se pueden rebasar estos umbrales a unas velocidades relativamente altas, o sea, a escalas humanas. Otra cosa es que luego lo remediemos y vayamos para atrás. Y pues creo que esas son un poco las grandes incógnitas. ¿Por qué tanto el hielo? Porque sube el nivel del mar. Y si sube el nivel del mar 1 metro, sabéis que si la pendiente en una zona costera es muy baja, 1 metro en la vertical son varios kilómetros en la horizontal hacia adentro. Entonces tiene implicaciones para las sociedades muy grandes. Probablemente me haya dejado algunas otras grandes incógnitas, pero... Es porque habla uno de hielo. Que si hablas con uno de deforestación, te saca lo del Amazonas y los procesos no lineales. Si hablas con uno de océano, te saca lo de la AMOC y tal. Entonces, dime de... El impacto que ha tenido lugar o que se ha desarrollado en los últimos años es, con el conocimiento que tenemos, ¿sería posible limitar el aumento de temperatura? Porque estamos en crisis climática, y utilizo esa palabra. ¿Sería posible limitar el aumento de temperatura a finales del siglo XXI a 1,5 grados, 2 grados? Y en caso de que fuese posible, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, no me voy a enrollar ahora con eso, ¿no? Pero eso es una pregunta que tiene mucha implicación para los políticos o para la toma de decisiones en la sociedad. Porque no es lo mismo decir que ya no puede ser y que tu objetivo solo puede ser 2 o 3 grados, que decir sí que puede ser y entonces plantearte si lo quieres hacer. Pero la respuesta a esa pregunta
está basada en la ciencia, no está basada en una decisión política, si es viable o no es viable o lo que habría que hacer, o cuáles son las incertidumbres para poder conseguirlo, ¿verdad? Entonces, por complementar, que lo mires desde cualquier ángulo, tienes temas interesantes para trabajar. Aparte del tema de las emisiones, también está el tema de la globalización, por ejemplo, la pesca, o sea, la comida, la población en aumento brutal que hay en el globo, va a implicar que hay que alimentar a toda la población. Y eso quiere decir, pues, explotar mucho más, y eso tiene también un impacto en el clima. O sea, que es que Sí, tantas preguntas que tienes y ahora hay mucha multidisciplinaridad. A mí es que me gusta la pregunta, ¿cuáles son las grandes incógnitas? Sí, esas son, sí. Y me parece que la respuesta va a determinar a lo que le guste a uno investigar. Sí, Hay grandes incógnitas en cada uno de sus campos. Y en cada uno de esos es que luego... Vale. Bueno, pues ya la última pregunta bueno, porque es que llevamos ya casi 2 horas, que, a ver, bueno, todo lo breve que se pueda contestar dentro de la pedazo de pregunta que es, muchas gracias Alejandro, que es, a ver, desde la academia, ¿se ve como necesario el alarmismo por la acción política? ¿Y hasta qué punto puede ser un sesgo en el estudio de cambio climático los intereses políticos y económicos? O sea, pregunta corta donde las haya. Todo. Intereses políticos y económicos, todo. La responda Fidel. No. Fidel ha pensado sobre estos. No, yo ahí diría, hay un problema que no es solo un problema científico, pero que une todos los problemas sociales y políticos, que es el cambio climático y que tiene una base científica. Entonces, sabemos lo suficiente para tomar medidas y tenemos prisa. No es solo por el deterioro medioambiental, es que el limitar el problema significa tomar decisiones ahora, no tomar decisiones dentro de 10 o dentro de 15 años. Entonces, existe urgencia y hay una ley de cambio climático la semana pasada, o sea que eso es una cosa muy buena, pero existe urgencia, yo diría, para que todo el mundo esté de acuerdo en tomar acción. Cuando digo todo el mundo me refiero a los políticos, y para que esas acciones se tomen. Y ahí abres un debate muy amplio sobre la posibilidad de hacerlo, y si con la experiencia que hemos tenido de la pandemia y el COVID y el tipo de acuerdo político-social que no ha existido, si a un problema a más largo plazo es posible tener eso o no. Pero en términos estrictos tenemos un problema, es el más grande, condiciona la evolución de la humanidad, porque condiciona la evolución de la humanidad en las próximas décadas, y no es una exageración. Hay argumentos científicos para decir eso. Entonces, eso debería de condicionar más, en mi opinión, la actividad política. Ya, pero la ideología política ahí sí que tiene que ver. Sí, la ideología. Porque tú puedes decir, también me da igual que la humanidad se acabe dentro de X tiempo, yo voy a vivir el presente. Eso es un pensamiento que puede tener un político de una determinada. Entonces ya, esto que estás diciendo es que le puede dar igual a un político de repente, ¿no? Sí, pero tener otros intereses a más. Claro, o decir que bien, pues oye, qué bien, pues ahora voy a comprar Groenlandia, que me viene muy bien. Claro, hay un tema de conversación que tiene otro tipo de connotaciones. Precisamente por estas implicaciones económicas a todos los niveles que tiene el cambio climático, ese sesgo hay un sesgo en las actuaciones en función de los intereses políticos y económicos, totalmente de mi punto de vista, y creo que no invento nada, es total. Y creo que ante la evidencia de cambio climático, las autoridades irán actuando, pero lo harán a un ritmo que les interese, tanto a nivel político como económico, ¿vale? A medida que esos poderes económicos, por ejemplo, adapten sus tecnologías a esas nuevas tecnologías acordes a una sostenibilidad. Es decir, al ritmo que a ellos les interese. Es una opinión personal. Y los políticos, es decir, las distintas administraciones en sus gestiones diplomáticas también actuarán en función de sus intereses. Porque, claro, esas decisiones determinarán si hay más o menos migraciones, determinarán si hay más o menos hambre en determinados lugares, y eso, pues,
interesa que haya migración hacia tal lugar, interesa que ocurra esto. Entonces, irán modulando, pienso yo, que habrá una adaptación social dirigida por los poderes, tanto económicos como políticos, en función siempre de sus intereses. Se adaptarán, pero a su ritmo, al ritmo que ellos vayan imponiendo para que hagan. Yo le diría a Alejandro que aquí en Carson no sabemos mucho de modelos climáticos y de variabilidad climática, pero que si quiere discutir esos temas, que en la asociación lo discutimos constantemente, temas de valores y ciencia, cómo se retroalimentan unos a otros, y tenemos muchas charlas que hemos hecho al respecto, así que Alejandro, estás invitadísimo a plantear todas esas preguntas en Carson. Así que, bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque ya nos hemos pasado. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias por organizarlo. Esto, incluido consejería. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Y nada, vamos a cerrarlo ya. Gracias.